Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Quiero invitarle a que podamos abrir nuestras Biblias en Génesis. Vamos a comenzar con el capítulo 11. Y me tomo el momento y la oportunidad para también honrar la vida de nuestro amado hermano Omar Morales. Junto con Omar pudimos trabajar esta última serie de predicaciones y es para mí un tremendo gozo y un privilegio poder dar la introducción a esta serie que seguramente muchos de ustedes ya pudieron observar en redes sociales, el título por el cual lleva nombre esta serie, y pues creo que es suficientemente explícito como para ubicar de qué va esta serie. Y si nosotros vemos en la palabra del Señor a lo largo de la Biblia, tenemos grandes personajes de fe. Erróneamente, en ocasiones exaltamos más la figura de la persona que del Dios de la persona. Señor, yo quisiera tener la fe de fulanito, yo quisiera tener la valentía de David, yo quisiera tener la confianza en ti que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego. Y sí, es cierto, son personas que han dejado un legado y una huella. Pero nosotros cuando estudiamos a cada uno de esos personajes, no estudiamos a los personajes, estudiamos al Dios de los personajes. Y en la palabra de Dios tenemos muchísimos varones que decidieron seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el llamado, responder afirmativo al llamado del Señor, y muchísimas mujeres de Dios que decidieron aceptar el desafío, aceptar el llamado del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, cada experiencia, tanto de hombres como mujeres, es distinta. Desde que nacemos con una distinta fisiología, con distintos cuerpos. Pero sabemos que tanto hombres como mujeres traen regalos valiosísimos a la iglesia. Y el estudiar la vida de cada una de estas mujeres será de valor enorme para nuestra iglesia. Así que con muchísimo gusto, con muchísima felicidad, quiero iniciar esta serie de predicaciones. Y el día de hoy iniciamos con Sara. Sara. Hay algo que se nos va mostrando poco a poco en la vida de Sara. Pero a lo largo de toda su historia podemos ver cómo el Señor utiliza aquello que tal vez donde Sara ponía su confianza, y lo transforma en aquello en lo que Sara terminó poniendo su confianza, en el Señor. Quiero invitarle a que podamos juntos orar para encomendar este tiempo al Señor y que Él guíe nuestro estudio de la palabra. Padre Celestial, gracias esta mañana te damos, Señor, porque podemos juntos abrir las Sagradas Escrituras, abrir juntos el mensaje que tú has revelado, estudiarlo juntos, Señor, y ser alimentados y transformados por tu palabra y por tu Espíritu, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos. Amén. Quiero iniciar dando un spoiler. Puedo imaginar a Sara de adolescente, con sus amigas, compartiendo, jugando, corriendo. Al pasar el tiempo en la pubertad, la gente se va dando cuenta de algo distintivo en Sara. Seguramente desde que era adolescente empezó a notar las miradas de sus compañeros, de sus amigos, de la gente que estaba alrededor de ella. Sara era una mujer muy bella, muy bella. Y lastimosamente es un arma de dos filos. Muchos conocerán mujeres tremendamente bellas que son tremendamente malas, utilizando eso de forma incorrecta, utilizando como una cuota de poder.
despreciando a otras personas que no tienen esas características que ella sí posee. No tenemos información acerca de alguna de esas actitudes en Sara, pero lo que sí sabemos es que Sara era una mujer muy bella. Y esa belleza dentro de sí misma implicaba una promesa de algo. Cualquier hombre que se casara con ella sabría que tal vez tendría una descendencia, no sé, bien parecida, ¿no? Otra, que cuando esa persona llegara a una ciudad y lo vieran con una mujer tan bella, eso sería un signo de respeto. No me voy a detener en que eso obviamente no debería de ser el caso. No, la belleza de una mujer no debe ser utilizada de esa manera, pero sabemos, por ejemplo, que en el caso de Esther, eso hizo el rey. El rey quiso traerla para presumir a su esposa y la belleza de su esposa. En esa época implicaba mucho, pero también implicaba mucho para Sara. Quien se quisiera casar con ella tendría que pagar una buena dote, es decir, no era cosa fácil. Y Sara contrae nupcias con Abraham. La primera información que tenemos de Sara es en el capítulo 11, y me adelanté, le llamé Sara, pero le llamaremos como originalmente se llamaba, Sarai. ¿Ok? Sarai, de nuevo una mujer que dentro de ella prometía algo, prometía una simiente tal vez exitosa a un Abraham que decide casarse con ella. Y Sarai, el nombre Sarai es interesante, es tal vez algo similar a mi princesa. Imagínense, no solamente era bonita, tenía un nombre tierno, mi princesa. Pues bien, pasan los días, pasan los años y ocurre algo. Sarai y Abraham no podían tener descendencia. Y esa información la tenemos en el versículo 30 del capítulo 11. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. En esa época esto era muy serio. No tener hijos era muy serio. Bueno, y en el capítulo 12 tenemos la primera introducción de la gran historia de Abraham y Sara. Ahora, antes de adelantarme, no podían tener hijos Abraham y Sara, lo cual en esa época no se hacían los exámenes que hacen ahora. Entonces, a los ojos de la sociedad, ellos no podían tener hijos. Nosotros tenemos información adicional, pero en ese momento posiblemente no tenían esa información adicional. Es decir, la gente diría, Sara y Abraham no pueden tener hijos. Nadie sabría culpa de quién era porque Abraham hasta ese momento no tenía otra esposa. Bueno, entonces tal vez con aquella incertidumbre será el problema de Sara, será el problema de Abraham. ¿Por qué no podemos tener hijos? Dios se le aparece a Abraham. Capítulo 2. El Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Quiero que pongamos atención. Más adelante volveremos a este pasaje, es muy importante. Serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces, Abraham recibe esa promesa del Señor. Será bendición para otras naciones. Implica, dice, en ti serán benditas las familias. Haré de ti una nación grande. Parecería que tendría descendencia. Pues bien, entonces dice la palabra que Abraham tenía 75 años cuando ocurre eso. Dios lo saca y le dice, vete de tu tierra. Y se fue a Canaán. Pasa el tiempo en Canaán y en Canaán el clima no es tan benévolo como en Guatemala. Si hay un solo año en donde las lluvias no sean lo suficientemente buenas, en la época de lluvia, el resto del año habrá sequía y la gente probablemente morirá de hambre. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Bueno, vámonos a Egipto. Y se fue a Egipto. Llegando a Egipto, dice, hay un problema aquí. Mi esposa es muy bella,
Cuando la gente aquí ve a mi esposa, posiblemente va a querer matarme por culpa de ella, para quedarse con ella. Y entonces habla con Sarai y le dice lo siguiente. Versículo 11. Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Primeramente, ya veremos más adelante que están los pasajes, por ejemplo en Pedro dice, Sara llamó mi señor a su marido, y llega el otro, sí, mira, Sara se le decía señor a su marido, tú deberías ser como Sara, mi señor. No. Al parecer aquí en el pasaje vemos incluso que Sara, cuando Abraham le dice esto, le dice por favor, en la Reina Valera, te ruego que por favor, es decir, no había una noción tan impositiva en ese momento. Y ya veremos por qué ese pasaje de Pedro sí brilla a la luz de lo que aprenderemos el día de hoy. La idea normal de un hombre de familia es que el hombre va a entregar la vida por su esposa, ¿verdad? Vamos a cruzar un charco, no hay puente, pasa encima de mí. Yo te cargo, yo me mojo por ti. ¿Qué hizo Abraham? Lo opuesto. Le dijo, quiero salvar el pellejo. Di que eres mi hermana. Y pasó lo que tenía que pasar. Faraón se fijó en ella y entonces fue llevada a la casa de Faraón. La implicación posiblemente es que la llevaron al harén de Faraón. No necesariamente que esa misma noche llegase a los aposentos de Faraón, pero sí es llevada a ella a la casa de Faraón. ¿Y qué hizo Abraham? Habló con el Faraón. Faraón, mira, lo siento, me equivoqué. No, ella es mi esposa. No tenemos esa información. Al parecer, no lo hizo. Y si me meto en la mentalidad de Abraham, no quisiera pecar de exagerado, pero volvamos al capítulo 12. ¿El Señor le dijo algo a Abraham acerca de Sara? Sarai en este caso. En el capítulo 12, ¿hay alguna promesa del Señor respecto a Sarai? ¿O solo se menciona a Abraham? Si leemos el capítulo 12, no hay mención alguna de Sarai. No sabemos si Abraham pensó, bueno, tal vez Sarai tenía que quedarse aquí y Dios me proveerá de otra esposa. No lo sé. Lo único que sé es que si yo fuera Sarai, me sentiría de la patada. Otra expresión fuerte, me sentiría del asco que mi esposo hiciera eso. ¿Sí o no? Sería indignante. ¿Cómo poder confiar en un hombre que dice ser llamado por Dios y que me lleva y me deja en una situación vulnerable? Y en esta historia vemos a Dios actuando y el Señor actúa inmediatamente y dice en el versículo 17. Bueno, primero Faraón le da muchas cosas a Abraham. Le da ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. O sea, le dice, mira, toma esto, muy bella tu hermana. Y Abraham lo recibe. De nuevo, pongámonos en los zapatos de Sarai. Sería una cachetada en la cara. Y ahí está, el Señor. A pesar de nuestros errores, de nuestra ceguera, de la ceguera intencional o en ocasiones de la ceguera cultural que tendremos siempre en nuestros ojos, Dios actúa. El Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y le dijo, versículo 18, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Dice, sí, es una media verdad. Dice, eran medios hermanos. Pero entonces, ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Wow. Regresa Sara con su esposo. Ya me liberó Abraham.
Abraham no regresó las cosas, las ovejas y toda la dote, no. De nuevo, para salvar el honor de ella, tal vez le hubiera dicho, ahí te va de regreso. Sigamos. Dios se aparece de nuevo a Abraham y le promete en el capítulo 13, le dice, cuando se separa con Lot, alza ahora los ojos, 13:14, mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Hay mención de Sara? No. ¿Cómo se sentirían si fueran Sara? Seguimos. Hay un problema con Lot. Abraham y Lot se separan y entonces Lot es llevado, es secuestrado. Después Abraham lo libera. Está la parte de Melquisedec. Y Abraham regresa con su familia. Dicen en el capítulo 15 que Abraham cree al Señor. Este es un versículo interesante. En el versículo 6 del capítulo 15, Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. El Señor otra vez se le aparece a Abraham. ¿Y qué le dice en esta tercera ocasión? El Señor le dice, versículos 1, 2, 3, después de que estas cosas, la palabra del Señor, después del momento donde pasa el fragmento con Melquisedec, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Y la palabra del Dios dice, no, sino que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y después, mira las estrellas, mira las estrellas. Y en todo este momento tampoco hay mención de Sarai, la princesa. Yo no sé si esto es experimentado por cada mujer, pero yo cuando veo a mi cuñado con mis princesas, sus princesas, pero también son mis sobrinas, imagino el amor de un padre con su hija, mi princesa. E imagino Sara recordando tal vez como su padre le decía, mi princesa, mi princesa. Y ahora imaginar la grandeza de los planes de Dios con un hombre. Y ella no escuchaba su nombre. Era bella, bellísima, pero a la vez pensaba, ¿de qué me sirve esta belleza si no puedo ser parte de este gran plan? Pasa el tiempo y Sarai posiblemente empieza a pensar, si Dios ha prometido esto a Abraham, entonces ¿por qué no puedo yo ayudar a llevar a cabo ese plan? Tal vez no es a través de mí, tal vez es a través de alguien más. Entonces, ella tiene una idea. Llega al borde de la frustración, llega al borde de su tristeza por su esterilidad. Y dice lo siguiente, dice el capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado luz, hijo alguno. Pero ella tenía una sierva egipcia. Vaya recordatorio, ¿eh? Qué bonitos recuerdos tenía de Egipto cuando fue llevado el faraón. Bueno, tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Eso, sí, a nuestros ojos del siglo XXI es chocantísimo.
y sí lo es. Pero en la época era culturalmente aceptado. Recordemos que habrán pasaron muchísimas cosas en el pasado que son culturalmente aceptadas, que no son el plan de Dios, pero Él se revela en un contexto y una cultura determinada. Y al igual que nuestras generaciones futuras nos verán a nosotros y dirán, ¿cómo esta generación podía pensar que eso estaba bien o era correcto? Así también nosotros vemos al pasado con ojos similares. En esa época eso era culturalmente aceptado. No era adulterio porque no era algo que estaba haciendo Abraham por su cuenta, era algo aceptado mutuamente, era algo consensuado por ambas partes. Entonces, jurídicamente, el hijo que le nacería a Agar sería hijo de Sarai. Entonces dice ella, bueno, me parece una buena solución. Llégate a mi sierva, puede que por medio de ella yo tenga hijos. Quizá por medio de ella. Hasta ese momento sabíamos quién era la persona que no podía tener hijos. Técnicamente no. Abraham y Sara tenían relaciones como cualquier pareja y no nacía hijo. Entonces la gente no sabía si era Abraham o Sara. Entonces dice ya, bueno, anda, probemos con mi sierva. Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Imaginemos a Sarai, ¿cómo se sentiría? Llegado el mes y Agar dice, no tengo la costumbre de las mujeres. Segundo mes, tampoco. Tercer mes empieza a ver una pancita. ¿Cómo se sentiría Sarai? Devastada. Devastada. ¿Qué habría pensado acerca de Dios? ¿Cómo habría sentido aquella proximidad con Dios? ¿Se sentiría con luchas, con queja, con frustración? Porque tal parece que la respuesta de Sarai al ver a su sierva embarazada no fue la de gozo. Es más, empieza a haber problemas. Dice el versículo 4, cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces, y bueno, esto es algo que una mujer puede detectar inmediatamente. Cuando una mirada es de desprecio, de superioridad, se sabe. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio, un insulto. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. ¿Y qué le dice a Abraham? Tu sierva está bajo tu poder. ¿Y qué hizo ella con el poder que tenía? La trató mal. Hasta este momento, esta historia parece terrible, de las patas. ¿Cómo puede algo bueno salir de una historia así? ¿Cómo puede Sarai ser algún ejemplo para mí en una historia como esta? ¿Cómo puede haber bien en una promesa que parece no cumplirse? Dios le pide sumisión a Agar y le pide que regrese de vuelta con Sarai. Finalmente llega la cuarta revelación a Abraham. La cuarta revelación. Dice el capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años. Él tenía 86 cuando Agar le dio luz a Ismael. Tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo, te haré padre de multitud de naciones. Y Abraham decía, sí, ya tengo un hijo, finalmente está aquí mi hijo. Y Dios le dijo, no. Versículo 9, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto,
En la promesa anterior había hecho Dios una promesa. Hay un pasaje que no podremos estudiar hoy, pero es maravilloso la manera en que en la antigüedad se ponían ambas partes que eran parte del pacto. Y en esta parte Dios es el que pasa en medio del pacto. Él era el único garante del pacto. Y aquí hay una señal del pacto. Se establece la señal de la circuncisión en el pacto. Y entonces Abraham escucha y dice, muy bien, muy bien, muy bien. Eso haremos con Ismael. Y hay algo con Abraham. En el versículo 5, no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Hay un cambio de nombre tras este pacto. Entonces para ahora Abraham todo funcionaba bien. Y dice el versículo 15, después de haber Dios dado las instrucciones de la circuncisión, entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, a mi princesa, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Él había tenido Ismael a los 86. Pasan 14 años y dice, a un hombre de 100, y Sara, que tiene 90 años. Y entonces le dice Dios, no te preocupes, Dios. Ya le cambiaste el nombre. No te preocupes, yo tengo una mejor idea. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y establecerá mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. De nuevo, Abraham, yo no sé si Abraham le contó esta historia a su esposa. Si le hubiera contado, y de nuevo, para Sara son otro golpe al corazón. Mi princesa se convirtió en princesa. Sarai era nada más el apelativo mi, ahora Sara era princesa para la multitud de naciones. ¿Cuántos años pasó Sara? Aquí dice 90 años. ¿Cuántos años pasó Sara sin escuchar un plan de Dios en su vida? 90 años. Yo me pregunto por qué Dios no le dijo a Abraham esta información, por qué no se la dio primero, por qué no le dijo, se hubieran ahorrado muchos problemas si él no le hubiera dicho desde el principio, mira Abraham, va a ser de Sara, y va a ser de Sara, y escúchalo bien, y cuando vayas a Egipto no vayas a hacer burradas. No lo hizo. ¿Cómo te hubieras sentido tú en los zapatos de Sara? Pasa el tiempo, pasan los años, pasan las promesas de Dios. Dios habla, Dios comenta acerca de la vida de alguien más. ¿Y tú? ¿Tu hermana mayor? ¿Y tú? ¿Tu compañera del trabajo? ¿Y tú? Y otras personas aquí prosperan. ¿Y tú? Y la duda empieza a llenar nuestros corazones. ¿Y yo? No puedo declararme intérprete de los planes de Dios, pero seguro que todo este tiempo de espera Dios trabajaba algo en el corazón de Sara. Dios trabajaba algo en el corazón de Sara. Y lo primero que observamos que Abraham hizo fue la risa. Se ríe. Bueno, en el siguiente capítulo tenemos también la otra interacción. Esta ya es una interacción directa. Llegan unos hombres mensajeros de Dios y Sara escucha. Está ella preparando, Abraham está y están preparando la comida para estos hombres. Y entonces dice el versículo 9 del capítulo 18, ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, y el año próximo Sara tu mujer tendrá un hijo. En un año tu esposa ya tendrá un hijo. Sara ya había cesado de la costumbre de las mujeres, que había pasado por la menopausia, y se rió para sus adentros. Risa. ¿Tendré placer después de haber envejecido?
siendo también viejo mi señor? Y el Señor dice a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Hay algo demasiado difícil para el Señor. ¿Por qué se ríe tu corazón cuando escuchas las promesas del Señor? Hay algo imposible para el Señor. Si tú y yo estuviéramos en el lugar de Sara, si el Señor hablase en nuestros corazones, si Él mostrase un camino: Señor, ¿me vas a usar a mí? Hay algo imposible para el Señor. ¿Me proveerás? Hay algo imposible para el Señor. Sabemos que una promesa tiene ese impas de tiempo. Si yo le prometo a mi sobrino que lo veré mañana, no lo estoy viendo en ese momento. Él confía únicamente en mi palabra. Hay una promesa. Hay muchas promesas del Señor que se han cumplido, pero hay otras que todavía esperamos ver. Somos el pueblo de la promesa también. Y Sara tenía que aprender la importancia de confiar en las promesas de Dios. Y tú y yo tenemos que también comprender la importancia de confiar en las promesas de Dios. Y Sara lo niega, dice: no me reí. El Señor lo sabía todo, dice: no me reí. De nuevo, eso es lo magnífico de las Sagradas Escrituras. No nos pintan relatos de personas buenas y malas y los héroes son inmaculados, sin error y sin pecado. Sara era una mujer normal, como tú. Abraham, pecador, como tú y yo, cobarde. ¿Y cómo podemos confiar o podemos pensar en estos como héroes de la fe? ¿Qué hace después Abraham? Los ángeles se van a Sodoma y Gomorra y Abraham habla con Dios. Dice: Dios, por favor, si hay 50, no destruyas la ciudad. Dios dice: si hay 50, no voy a destruir. Dios, si hay 45, no destruyas. Si hay 45, y así va bajando. Abraham, un hombre que intercedió por una ciudad, por Sodoma y Gomorra, y logró que Lot y su familia no fueran aniquilados junto con la ciudad. Un hombre de fe. ¿Qué pasa después? Nosotros sabemos esa magnífica interacción entre Abraham y Dios y la misericordia de Dios. ¿Qué pasa inmediatamente después de que Abraham tiene esa magnífica interacción con Dios? Vamos a ver. Capítulo 20. Retomamos después de que nos narra el Génesis la historia de Lot. Retomamos a Abraham. Abraham sale de donde estaba hasta la tierra del Negev y se establece entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía a Sara, su mujer: es mi hermana. Va de nuevo. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahí ya Abraham sabía que había una promesa sobre ella. Había una promesa de descendencia sobre ella y la vuelve a dejar ir. Si Abraham hablaba con Dios, si había hablado con Dios respecto a Sodoma y Gomorra, ¿por qué aquí se queda callado? ¿Por qué muestra incredulidad ante la promesa de Dios? Esto es magnífico porque esto muestra la gracia y la misericordia de Dios, a pesar de nuestras terribles metidas de pata. Le habla Dios de noche al rey y le dice: eres hombre muerto por la mujer que has tomado. Y le dice: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. Esta parte se conecta inmediatamente con Sodoma y Gomorra, ¿no? Inocencia, culpabilidad. Entonces Dios dijo en sueño: sí, yo sé que en integridad de tu corazón has hecho eso. Además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Es decir, ella estuvo en sus aposentos, no en su cuarto, pero sí en su palacio. Ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti. Me parece interesante que Dios diga: él es profeta. O sea, dice: él orará por ti. Un pecador como Abraham orará por ti. ¿Qué nos dice eso de la misericordia y gracia de Dios? Y de tú y mi pecaminosidad. Porque es muy fácil que tú y yo señalemos a Abraham y digamos: ¿cómo es posible una persona? Es muy fácil señalar. La Escritura nos deja muchos ejemplos y los primeros en señalar somos nosotros.
pero hay que no señalar hacia allá, hay que señalar hacia acá. Nuestro corazón es igual. Todo esto que Abraham hacía era culpa de su incredulidad, su falta de fe en las promesas de Dios. Y después de devolver a Sara, Abimelec hace algo muy destacado. Dice, a Sara le dijo, versículo 16, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. 1000, en esa época era más de lo que una persona podía ganar en su vida. 1000. Tu honor está restituido, princesa. Puedes ver al mundo a la cara. Yo he restituido tu honor. Un dineral, como 12 kilos de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Podemos imaginar la frustración, el enojo, la desesperación de Sara, que su esposo volvía a hacer lo mismo, ahora que ya tenían un pacto con Dios, que había circuncidado a su hijo Ismael. Lo volvía a hacer, tenía una afrenta. ¿Cómo es posible que mi esposo me afrente de esta manera? Y Dios permite que Abimelec le restituya la afrenta. Le dice, este dinero no se lo da a Abraham. No es con el faraón que se queda con esto. Se lo da a Sara. Esta es tu vindicación. ¿Cuántas veces confiamos en el hombre para recibir esa vindicación? Y no es el hombre el que te la va a dar. Es Dios. El Señor hablará por ti. El Señor mostrará que aquella calumnia, que aquello malo que te ha ocurrido, que aquello malo de lo que te han culpado es mentira. El Señor peleará por ti. Será tu vindicación. Y Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Y pongamos atención al versículo 18 porque posiblemente Sara también se enteró de eso. ¿De qué se enteró Sara? Versículo 18, el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara. ¿Qué habrá dicho Sara? Si cerró todas las matrices de esta casa, ¿qué querría decir eso de mí? Que el Señor en cualquier momento pudo haber abierto el de ella. Pequeñas lecciones que iban mostrándole a Sara la fidelidad de Dios a pesar de nuestra incredulidad, a pesar del pecado que nos cometen otros. El Señor era fiel. Y finalmente, tal como se lo habían indicado, Dios le había dicho qué nombre llevaría a su hijo. Y de la misma manera Sara lo nombra. En el 21 tenemos esa explicación. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho. Promesa, Él prometió, cumplió. E hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho, a partir de un año, cuando habían pasado los varones. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Y Sara dijo, 6, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le ha dado un hijo en su vejez. En el peregrinaje de Sara, después de ser afrentada 2 veces, después de haber sido olvidada por Abraham, después de sentir que Dios no tenía un plan para ella, llega al final de sus días, después de haber pasado por ese proceso de aprendizaje, de perdón, de vindicación, y se ríe y dice, el Señor cumplió su palabra. Dios me ha hecho reír. Yo no sé qué momento de dificultad estés pasando en tu vida, pero llegará un momento en tu vida en que podrás reír al igual que Sara. El momento en donde esa risa será plena y cuando lo veamos cara a cara. Pero en este camino no sabemos el final de nuestra historia. Tal vez al final de tus días verás la risa de un hijo como Isaac, o tal vez no. Porque en Hebreos dice que muchas personas murieron sin haber recibido aquello que prometieron. Dios había sido fiel.
pero posiblemente ellos no vieron el resultado de su fruto. Fueron la semilla que murió, la semilla del mártir que murió para que aquella iglesia creciera. Tú no sabes cuál es el plan de Dios para tu vida. Solo podemos confiar en sus promesas, como Sara. Solamente podemos confiar en su promesa. Y quiero que, a modo de conclusión, podamos observar las últimas referencias a Sara. Cuando Isaac tiene un problema, bueno, en este caso, Sara ve a Ismael burlándose de Isaac. Entonces le dice: Sara, échala fuera. Y ahora me dice: no, ¿cómo crees? Es mi hijo también. ¿Y qué dice Dios sobre el consejo de Sara? Dice el versículo 12: no te angusties por el muchacho ni por su sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. Sara, respecto a Agar, había dado un mal consejo. Pero aquí Dios dice: presta atención. Escúchala. Tú escucha a Sara. Vindicación. A pesar de sus errores, a pesar de lo que había pasado, escúchala. Y ahora sí podemos llegar a 1 de Pedro 3:6. Y yo creo que esta es una declaración poderosa de la fe de Sara. No. 1 de Pedro 3:6. Cuando Pedro está hablándole a las mujeres, le dice: porque así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Después de lo que había pasado, eso no era un acto de una mujer subyugada, maniatada o callada. Eso era un acto de fe. Abraham era a quien Dios había prometido la descendencia, y ella podía tener una actitud así, a pesar de los errores tremendos de un Abraham. Esto era una declaración de fe enorme. No solo eso, en Isaías 51:2 tenemos menciones de Sara en el plan grande de Dios de salvación. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, quien los dio a luz. Ustedes son descendencia de Abraham y Sara. Y finalmente, contrastándolo con Hebreos. Hace 2 semanas hablaba de Hebreos 11. Y de nuevo tenemos la gran nube de testigos. Y ahí tenemos en el 11:11, por la fe, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir. Pasar por un parto, no había cesárea, pasó por un parto a su edad. Pasó por relaciones con su esposo para poder concebir. Después pasa por un parto. Todo eso, imaginen, Abraham y Sara. Si Dios había prometido un hijo, quiere decir que Abraham y Sara al menos una vez al mes tenían que intentar tener familia. Y eso era un acto de fe. Isaac no fue concebido por el Espíritu Santo, ni mucho menos. Todo lo opuesto, él fue un humano. El único concebido por obra del Espíritu fue nuestro Salvador. Entonces tenía que haber contacto humano a esa edad. Cada vez que Abraham y Sara entraban a su cuarto, era un acto de fe. Imaginemos 2 ancianos teniendo relaciones por fe. Tenían que hacerlo por fe. Y por fe ella tuvo fuerza para concebir y tener al hijo de la promesa. Aún pasada ya la edad propicia. ¿Por qué? Y aquí está la invitación para ti, para mí. Pues consideró fiel a aquel que lo había prometido.
¿Por qué Sara pudo hacer eso? ¿Por qué Sara, a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo malo que también hizo? ¿Por qué? Porque ella consideró fiel a aquel que lo había prometido. Dios te invita hoy a considerar a aquel fiel, la fidelidad, poner nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Para terminar, quiero dejar 8 promesas que escogí. Cuando conectamos con nuestras vidas y decimos, ¿cómo yo puedo conectar con esta historia? 1, sabemos que todo ayuda a bien. Romanos 8:28. El Señor ha prometido que lo bueno y lo malo ayuda a bien. Confía en las promesas de Dios. Considera a aquel, al igual que Sara, que es fiel. Confía en la promesa de Dios. Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor te da fuerzas, recobra fuerzas en Él. Él te fortalece. Confía en las promesas de Dios. 3, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Somos herederos de la promesa de ser bendición en Cristo. Yo les comenté del pasaje al inicio, en el capítulo 12 de Génesis. La razón por la cual Abraham fue elegido fue para hacer bendición a otros. No porque Dios quería darle un hijo para que él se alegrara en su vejez. Fue porque ese hijo tenía un propósito. Y ese propósito era ser de bendición. Tu misión es ser de bendición a todos. Y por ende, tú y yo somos herederos de esa promesa, ser bendición a tu comunidad, a tu área de trabajo, a tu país. Somos herederos de la promesa de ser bendición en Cristo. 3. 4. Éxodo 22. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. A la viuda, al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira a ustedes y los mataré a espadas, y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. En el mundo violento, injusto, enfermo, en el mundo caído en el que estamos, Él defiende al huérfano, la viuda y el oprimido. Clama a Dios. La justicia humana nos falla. Confía en Dios. Él defiende a huérfano, viuda y oprimido. 5. Dios proveerá. No se preocupen por su vida. Mateo 6. ¿Qué comerán o qué beberán? Miren las aves del cielo. Observen los lirios del campo. Ni Salomón en toda su gloria. Y si así Dios viste la hierba, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. 6. Él terminará la obra. Filipenses 1:6. El que comenzó la obra, Señor, estoy luchando con el pecado. Señor, no puedo, no veo. Él cumplirá su obra en ti. Me siento solo, Señor. Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Confía en sus promesas, tal como lo hizo Sara. Y la última, Apocalipsis 22. Yo vengo pronto. Confía que Él viene. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y la iglesia dice ven. Oremos. Señor, queremos confiar en tus promesas, Padre. Gracias por dejarnos un ejemplo tan maravilloso en la vida de Sara. Como dicen Hebreos, que ella confió en que tú eras fiel. Confió en tus promesas, Señor. Y muchas veces la incredulidad, las dificultades, el sentirnos menos, la duda, el tiempo, nos hacen pensar que tú no cumplirás. Pero no, Señor, tú eres la roca de nuestra vida, la verdadera roca donde podemos anclar nuestra esperanza, Señor. Y queremos pedirte por esa fe como la de Sara. Danos una fe como la de Sara, que confíe en las promesas de aquel que nunca falla. Por Cristo, amén.
Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.